Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 16 de mayo de 2023 y esto es La Contracrónica. Este domingo hubo elecciones en Turquía, unas elecciones muy esperadas de las que ya os hablé la semana pasada y también muy disputadas. Por primera vez en 20 años, el presidente Recep Tayyip Erdogan llegaba a las urnas con las encuestas en contra y posibilidades reales de perder el poder. Su adversario, Kemal Kılıçdaroğlu, partía con ventaja y hasta cabía la posibilidad, según algunas encuestas, de que ganase en la primera vuelta. Pero estas mismas encuestas han fallado. Por un lado, Erdogan ha salido vencedor y por otro, ninguno de los dos consiguió alcanzar el umbral del 50%, obligándoles a medirse en una segunda vuelta que se celebrará dentro de 15 días, el próximo 28 de mayo. Lo que sí se ha producido en esta primera vuelta ha sido una notable concentración de voto entre los dos principales candidatos. Entre ambos se han llevado casi el 95% de los sufragios. Erdogan ha obtenido el 49,4% de los votos. Kılıçdaroğlu, por su parte, se ha quedado con el 45%. No ha quedado apenas lugar para terceros y cuartos, que, a verlos los hubo, pero con porcentajes de voto minúsculos. La segunda vuelta es inevitable y eso traerá 2 semanas de máxima incertidumbre política en Turquía. También serán días de campaña electoral a cara de perro, más aún cuando en las elecciones legislativas, que también tuvieron lugar este domingo, la coalición liderada por Erdogan se hizo con la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Las elecciones turcas han despertado mucha atención en todo el mundo, ya que el país cuenta con una gran importancia geopolítica. Aparte de ser el miembro más oriental de la OTAN, durante los años de gobierno de Erdogan, Turquía se ha transformado en una potencia regional en Oriente Próximo y en un puente entre Rusia y Occidente. En estas 2 décadas, marcadas a fuego por Erdogan, la República de Turquía, que este año cumple su primer centenario, ha transitado del parlamentarismo al presidencialismo y las instituciones democráticas han sufrido una erosión considerable. Ahora Erdogan se enfrenta por primera vez desde que accedió al cargo de primer ministro en 2003, en aquel entonces todavía no era una república presidencialista, pues se enfrenta por primera vez desde entonces a la posibilidad de abandonar el poder, de tener que marcharse. El responsable sería Kemal Kılıçdaroğlu, que es un socialdemócrata de 74 años, a quien ya os presenté la semana pasada o la anterior, no recuerdo, que lidera la oposición desde hace 13 años. Ha conseguido forjar una alianza de 6 partidos diferentes a los que ha reunido en la coalición Millet, que en turco significa nación. Su programa electoral descansa sobre 3 pilares. El primero de ellos es devolver a Turquía la democracia tras los años de Erdogan, el segundo acercar a Turquía a la Unión Europea y a Occidente, y el tercero un programa de reactivación económica muy ambicioso, ya que la política económica de Erdogan, que durante muchos años trajo crecimientos del PIB muy elevados, ha terminado ocasionando una severa contracción, con inflación muy elevada, por encima del 50%, y altas tasas de desempleo. Es una incógnita si podrá Erdogan mantener la mayoría en la segunda vuelta. No hay mucho voto a repartir proveniente de otros candidatos, esa es la verdad. El tercero en discordia, que es Sinan Ogan, un nacionalista que lidera la llamada Alianza Ancestral, no simpatiza con Erdogan, pero sus votantes sí que podrían hacerlo. Es muy probable que el presidente recoja ese voto y con eso le baste y le sobre para imponerse y revalidar el cargo. Esto le permitiría gobernar otros 5 años, aunque ya no con unos índices tan altos de aprobación como los que ha tenido hasta la fecha. Se celebraron este domingo en Turquía las elecciones más reñidas de los últimos 20 años. Por primera vez desde las elecciones de 2002, las que llevaron a Erdogan al poder en calidad de primer ministro, que no de presidente. En aquel entonces el presidente no tenía tantos poderes como tiene en estos momentos. Le llevaron unos meses más tarde, en marzo de 2003, es decir, acaba de cumplirse el 20º aniversario de la llegada al poder de Erdogan hace solo un par de meses. Se celebró por todo lo alto o por todo lo bajo, porque acababan de producirse los terremotos de Gaziantep, del sudeste de Turquía, que han sido tan mortíferos.
Unidos. Bueno, pues en aquel momento, en el año 2002, empezó, en el año 2003 para el caso, que es cuando llegó a la oficina de primer ministro Erdogan, se inauguró una nueva era política en Turquía. Pocos lo sabían en aquella época, pero ha demostrado una resistencia notable este hombre. Pasar 20 años en el poder en cualquier sitio es complicado, incluso en las dictaduras. Turquía no es propiamente una dictadura, es una democracia con muchos fallos que ha sido muy erosionada, especialmente en los últimos años, pero todavía se siguen celebrando elecciones libres y los turcos pueden seguir opinando más o menos, con bastantes excepciones, pero pueden seguir opinando lo que les venga en gana. La justicia, eso sí, ha sido ya desde hace tiempo cooptada por el gobierno, ha tenido todas las instituciones una erosión considerable, pero todavía queda bastante democracia en Turquía, desde luego la suficiente como para que se presentasen otros candidatos a las elecciones y que hubiese posibilidades reales de cambio, que es lo que había en las elecciones de este domingo, el de 14 de mayo. El artífice de ese cambio iba a ser, estoy utilizando el pasado a pesar de que todavía no se ha celebrado la segunda vuelta, que podría ser este hombre, Kemal Kılıçdaroğlu, un político mayor que Erdogan, unos cuantos años mayor que él, tiene 74 años, es un diputado socialdemócrata del Partido Republicano del Pueblo, el CHP, el partido kemalista, para que nos hagamos una idea, y este es el padre de una coalición que ha conseguido mantenerse por delante en las encuestas durante los últimos meses. Hace 2 semanas lo veíamos aquí en la Contracrónica, os hice un relato pormenorizado, no solo de cómo iban las cosas en las encuestas, sino de la propia historia electoral de Turquía a lo largo de su siglo de existencia. No iba ganando con una gran distancia, eso es cierto, apenas 2 o 3 puntos, pero en todas, sin excepción, en todas el ganador era Kılıçdaroğlu. Pero vamos, había algunas que le daban incluso como ganador directo. Recuerdo una que miré en aquel momento, hace un par de semanas, que le daba el 55% a Kılıçdaroğlu y dejaba a Erdogan algo así como el 36 o el 37%. Pero vamos, le daba suficiente las otras como para pasar a segunda vuelta en calidad de vencedor y no en calidad de segundo, que es como va a terminar pasando. Bien, ahora que los turcos han ido a votar, y ir a votar es el todo, no valen de nada las encuestas pasan a ser papel mojado la misma noche, bueno, según se recuenta el último voto, que no siempre sucede en todos los países igual, a veces tardan varias noches, varios días en recontarlo todo. En Turquía han ido bastante rápido. Anoche yo estuve echando un vistazo, tratando de ponerme, la noche del domingo, quiero decir, tratando de ponerme al menos en una idea general de lo que estaba ocurriendo, y la verdad es que pude hacérmela. No estaba del todo escrutado, van con algo de adelanto los turcos con respecto a los españoles en el horario, porque está en el levante mediterráneo. Pero vamos, que ya a lo largo del lunes se había escrutado prácticamente todo, tanto los votos de Turquía, la Turquía propiamente dicha, como los votos de la inmigración. Hay muchísimos turcos, millones de turcos, especialmente en Europa Occidental, sobre todo en Alemania. Bien, pues este lunes a mediodía ya el escrutinio rondaba el 99,3%. Según pude ver, para poderme hacer el programa con garantías de que lo que os estaba diciendo ya era más o menos definitivo. Se ha realizado ya la práctica totalidad del recuento y sabemos, ahora sí a ciencia cierta, que todas las encuestas estaban equivocadas. Y cuando digo todas es todas. Las demoscópicas turcas se han lucido después de esta. Puede ser que también la culpa, no tenemos ni idea, porque la culpa sea de los propios votantes que no dijeron la verdad o que no contestaron a los encuestadores, no tengo ni idea, pero algunos errores es que han sido que le estuve echando un vistazo entre los resultados finales y las encuestas, y caray, sobre todo esta que os decía, ¿no?, que le daba el 55% de los votos a Kılıçdaroğlu cuando se ha tenido que conformar con un 45%, pues un 45 pelado. Además, Erdogan ha vuelto a ganar, lo ha hecho por no mucha diferencia, esa es la verdad. No ha conseguido pasar a segunda vuelta, no ha conseguido pasar a la presidencia definitiva, tiene que pasar a segunda vuelta, ganar de un golpe, vamos. Ha obtenido, aquí tengo el dato, estos son datos oficiales del gobierno turco, el 49,42% de los votos, frente al 44,95%, lo que os decía, por ciento del 45% pelado de Kemal Kılıçdaroğlu. Entre ambos suman, como os decía al principio, casi el 95% de todos los votos emitidos, y los otros dos candidatos en liza son el nacionalista Sinan Ogan y el socialdemócrata Muharrem İnce, que ha tenido que conformarse, bueno, pues Ogan con un 5,2%, ese
ni tan mal. Y INCE se ha dado un batacazo antológico, un 0,4%. Desde el punto de vista territorial, tengo también los mapas que facilita el gobierno turco aquí. Por cierto, los resultados los ha dado el gobierno turco en varios idiomas, entre ellos el español. Es algo que me ha sorprendido gratamente. Los he podido ir siguiendo de la fuente directamente, nada de la Junta Suprema de Elecciones, que se llama allí, que ofrece los resultados en varios idiomas, entre ellos también el idioma español. Así que lo tengo delante aquí en nuestro idioma común. Elecciones 2023. Bien, y me lo da por provincias también. Por provincias no es extraño. El mapa electoral de Turquía ya lo conocía, de otras elecciones, de las de 2018, que ya hablé de ellas en su momento aquí en la Contracrónica, y no es nada especial. La Turquía europea, es decir, la Tracia Oriental, la costa del Mar Egeo y el sudeste, que es donde está el Kurdistán, se han decantado por el candidato opositor, por Kılıçdaroğlu, y el resto lo ha hecho por Erdogan. La brecha entre la Turquía más europeizada, más urbana, y el resto pues se mantiene, como en otras convocatorias electorales. Si miramos este mismo mapa del año 2018 nos encontramos un mapa muy parecido, con distintos porcentajes, pero los colores son exactamente los mismos. En el caso de la zona sudeste del país, del Kurdistán, como os decía, ahí el partido kurdo ha tenido, en el caso al menos de las elecciones parlamentarias, no de las presidenciales, sí ha tenido mayoría en prácticamente todas las circunscripciones, por no decir en Diyarbakir, por ejemplo, pues ha sacado el 60%, en Mardin el 54%, en Siirt el 46%, en Van el 52%, en fin, que ahí sí que en el este de Turquía el mapa electoral siempre suele ser muy peculiar porque está esto de los kurdos, ¿no? Que, como bien sabéis, es un elemento muy desestabilizador en todos los aspectos de la vida política turca, y no solo de la vida política. Bueno, pues esto que vemos aquí, el mapa es el mapa electoral de Turquía desde hace muchísimo tiempo. El AKP, que es el Partido de la Justicia y el Desarrollo, el partido de Erdogan, es en el interior del país, donde tiene más fuerza, dentro de Anatolia, y es ahí donde se muestra su poderío, elección tras elección. En Turquía hay un total de 81 provincias. Kılıçdaroğlu ha ganado en 30 y Erdogan lo ha hecho en 51. En algunas, como Esmirna, que está en la costa del Egeo, es una antigua ciudad griega, el baluarte de la oposición, el candidato opositor ha arrasado con el 63% de los votos, dejando a Erdogan con solo el 31%. Algo similar ha ocurrido en otras provincias del Egeo y en las de la Tracia Oriental, la única región turca, la Tracia Oriental, que está en el continente europeo. Es una región realmente pequeña, que sobre todo si la comparamos con el resto de Turquía, solo constituye el 3% de toda la superficie del país, pero como allí se encuentra Estambul, que no es la capital de Turquía, pero sí la ciudad más importante, pues casi un 15% de los turcos viven en la Tracia Oriental, de ahí su importancia económica y demográfica, que no geográfica, porque ya digo, es muy pequeñita. Kılıçdaroğlu sabía que las regiones anti-erdoganistas, las del Egeo y la Tracia Oriental, pues tenía ya el trabajo hecho, porque ya lo tuvo hecho Muharrem İnce en las anteriores elecciones. La duda era si las provincias del interior de Anatolia iban a votar por un cambio. Esta era la gran pregunta. Las encuestas decían una cosa y la realidad ha dicho otra distinta. El resultado del domingo es, de hecho, el peor resultado que los opositores podían imaginar. Esa es la verdad, ninguna de las encuestas, ni la más conservadora de todas, les daba un resultado tan malo. No solo quedan segundos, sino que lo hacen a una distancia considerable. 4,5 puntos que serán muy difíciles, para algunos completamente imposibles, de remontar en la segunda vuelta. Al haber concentrado casi todos los votos en la primera ronda, apenas hay de dónde recoger nuevos votantes. Ya os he dicho, el 95% están estos dos candidatos. Es seguro que todos los que han votado, pues tengo aquí el número exacto que nos da el gobierno turco, los 27 millones de turcos que han votado a Erdogan, volverán en la primera vuelta, volverán a votarle en la segunda. Dudo mucho que cambien de candidato en la segunda vuelta. En cambio, los de Kılıçdaroğlu, que han sido 24 millones y medio, pues lo mismo, votarán al mismo candidato, pero es que quedan luego pocos votantes fuera de esto, poco más de 3 millones. Ogan y luego está INCE, Muharrem İnce. Pero es que Muharrem İnce, que fue candidato del CHP en las elecciones de 2018, es que son muy pocos. Es que son 238.000, nada, que seguramente vayan hacia Kılıçdaroğlu, pero de poco le van a servir. Los del nacionalista, los de Sinan Ogan, son muchos más.
legislativas, casi 3 millones, 2.829.000, que casi con toda seguridad terminen en manos de Erdogan. Pero no solo hubo elecciones presidenciales, este domingo 14 de mayo en Turquía también hubo elecciones legislativas, parlamentarias. La coalición de Kılıçdaroğlu, que como os decía antes se llama Millet, que significa nación, según parece, lo he ido a consultar en turco, que estaba encabezada, eso sí, por el CHP, el partido principal. Si lo hizo mal en las presidenciales, en las legislativas lo hizo aún peor, con el 99,8% escrutado, es decir, la práctica totalidad, 99,86% escrutado en el momento en el que estoy grabando este programa, se ha quedado pues con el 35,02% de los votos, el 35% de los votos, lo que se traduce en 169 diputados de 600 que tiene la Asamblea Nacional Turca. Vamos, lejos, no lejísimos de la mayoría absoluta, que son 300. La coalición gubernamental, que se llama Alianza del Pueblo y que está caudillada por el AKP, por el Partido Justicia y Desarrollo, se ha hecho con el 49,46% de los votos en la Asamblea Nacional, que es cantidad más que suficiente para superar el umbral de la mayoría absoluta. A falta de que se asigne el número final de escaños, Erdogan podría contar con entre 310 y 320 diputados. No se sabe a una ciencia cierta porque estos resultados no son oficiales, son resultados temporales hasta que la Junta Suprema Electoral asigne el número exacto de escaños. El sistema electoral turco, por cierto, es complejísimo, así que no sé cuántos días tardarán en asignar a la unidad, quiero decir, el número de diputados. Si Erdogan consigue por encima de los 300, pues tendrá ya la mayoría absoluta y eso le pondrá las cosas mucho más fáciles en el caso de que consiga ganar en la segunda vuelta. En el hipotético caso de que la segunda vuelta, que la posibilidad existe, está ahí, no hay que eliminarla, de que la segunda vuelta la ganase Kılıçdaroğlu, pues tendría el Parlamento en contra, y muy en contra. En Turquía la Asamblea Nacional es la responsable no solo de aprobar las leyes, que por supuesto, sino también de presentar los proyectos de ley. Es decir, que controlarla es fundamental para el presidente y para su gobierno. De hecho, la reforma constitucional de 2017, esa que convirtió una república parlamentaria en una presidencialista, le dio nuevos poderes a la Asamblea, que hacen realmente complicado gobernar al presidente en el caso de que la asamblea sea de diferente color político. No sabemos lo que pasará si es que alguna vez llega a pasar que el presidente sea de un color, de un partido, y la asamblea sea de otro. Hay que haber una suerte como en Francia, ¿no?, de cohabitación entre el Parlamento y el presidente. Pero todavía no ha sucedido. La República Turca, tal y como está... Sí, la República Turca es joven. La República Turca, tal y como está concebida, es jovencísima. Data del año 2017. Es decir, tiene 6 años de historia. Pues bien, con la asamblea más o menos decidida, lo que está en juego ahora es la presidencia. Y ahí, aparte de los dos candidatos, quien tiene mucho que decir es Sinan Ogan, que se ha convertido este hombre en algo así como un hacedor de reyes. Antes de las elecciones parecía que iba a ganar las Kılıçdaroğlu, como os conté aquí, y Ogan sugirió que en el caso de que tuvieran que ir a una segunda vuelta, que eso se daba prácticamente por hecho, y en las encuestas era solo una la que daba ganador directo a Kılıçdaroğlu. En el caso de que se tuviese que ir a una segunda vuelta, en una entrevista Ogan dijo que él estaría dispuesto a negociar con cualquiera de los dos candidatos, a cambio, eso sí, de entrar en el gobierno, con algunas carteras ministeriales. Las posibilidades de que Ogan termine negociando con Kılıçdaroğlu son no imposibles, porque en política todo es posible, pero sí muy remotas. Y la verdad es que Erdogan ahora no le necesita. El resultado de Kılıçdaroğlu ha sido tan decepcionante que si esa negociación ya solo puede darse con Erdogan. Pero es que ni siquiera eso, porque se ha quedado muy cerca Erdogan del 50%, se ha quedado a solo unas décimas, a medio punto del 50%. Son realmente muy pocos votos los que necesita, más los que ya tiene, los que necesita sumar en la segunda vuelta. Sinan Ogan es un independiente, tiene 55 años, es de origen azerí y se presentaba en las elecciones con una alianza de derecha nacionalista llamada Alianza Ancestral. Bueno, con ese nombre ya uno se lo puede imaginar. Es previsible que sus casi 3 millones de votantes, que están concentrados en su mayor parte en las provincias del interior de Anatolia,
se sientan más inclinados a entregar su voto a Erdogan que a un liberal de corte europeísta especializado en economía como el caso de Kılıçdaroğlu. Bien, esa es la razón por la que muchos analistas pues dan por segura la victoria de Erdogan en la segunda vuelta. Que ya directamente que no hagan elecciones, que ya las va a ganar seguro, con la asamblea en la mano y solo a un puñado de votos de la marca del 50%, puede contar con un nuevo mandato que se extenderá otros 5 años, hasta 2028. Para entonces Erdogan llevará ya pues nada menos que un cuarto de siglo en el poder y tendrá para entonces 74 años. Si la salud le acompaña, podría incluso optar a un tercer mandato presidencial consecutivo, que se llevase la presidencia de Erdogan, pues eso, del año 2028 al año 2033. Vamos, que encadenaría 3 décadas seguidas en el poder. Pero vamos, no se debería cantar victoria tan pronto, porque no lo sabemos. Es cierto que Erdogan lo ha hecho mucho mejor de lo que se esperaba, pero también lo es que Kılıçdaroğlu se ha quedado cerca, a solo 4,5 puntos de distancia y algo más de 2 millones de votos. La participación, eso sí, ha sido muy alta. Una participación del 88%. Luego tampoco es que quede mucha gente en la abstención que pueda salir en rescate de Kılıçdaroğlu, del segundo. Esto nos vendría a indicar una participación tan alta, casi 9 de cada 10 censados han ido a votar. Nos indica que el ambiente en Turquía está caliente y está muy politizado. Los terremotos del pasado 6 de febrero provocaron, como bien sabemos, y además lo traje en un par de ocasiones a la contracrónica, una gran devastación y bueno, más de 50.000 muertos. La situación económica es mala. La inflación supera el 50% y aunque se ha moderado algo con respecto al año pasado, que estuvo más alta, el milagro económico turco hace mucho que se terminó y no hay visos de que vuelva a revivir. Occidente mira con recelo a Erdogan y la inversión internacional no se decide a volver al país por miedo a exponerse demasiado a los vaivenes de la lira turca. El desempleo está alto, está por encima del 13% y la tasa de pobreza lleva varios años incrementándose, tras una gran caída en los años buenos del erdoganismo. Al votante turco le interesa el bolsillo. Y buena parte de los turcos sin duda han votado con el bolsillo en estas elecciones. Pero no solo le interesa el bolsillo. Muchos recuerdan los sorprendentes crecimientos del PIB de Turquía durante la primera década de gobiernos del AKP y creen que solo Erdogan es capaz de retomar ese camino, que tiene la varita mágica y que de hacer de Turquía un país rico, como lo hizo hace 20 años, y que se trata de volverla a emplear. Pero bueno, aparte de eso, el fortalecimiento de la identidad nacional turca es uno de los principales activos que exhibe Erdogan. Turquía, como os decía antes, es una república joven. Un siglo cumplirá en octubre de este año. Y el nacionalismo tiene mucha fuerza allí. A poco que hayáis seguido las elecciones turcas o lo hayáis visto en televisión, veréis que estaba todo inundado de banderas. Da igual el partido, ¿ves? En eso es lo de menos. De banderas turcas rojas con la media luna. Esto no es tan habitual en las elecciones de otros países. Desde luego en Turquía siempre exhiben la bandera para cualquier cosa. En este aspecto Erdogan tiene las de ganar. Fue él quien restauró el orgullo nacional y posicionó a Turquía como un actor importante a escala mundial. Hasta su llegada al poder, nadie se tomaba realmente en serio a Turquía. Era un miembro más de la OTAN en una región delicada, cuya máxima aspiración durante décadas era acceder a la Unión Europea como miembro de pleno derecho. Con eso les bastaba y lo pidieron muchas veces y negociaron. Las negociaciones están rotas desde hace mucho tiempo, pero fue uno de los grandes proyectos nacionales de Turquía durante décadas. Bien, todo eso cambió con Erdogan. Durante años ha sabido sacar partido, con gran habilidad, por cierto, a la posición estratégica de Turquía, pues en una encrucijada, justo entre Oriente y Occidente. Sin abandonar la OTAN, aunque con algunos roces muy sonados con ella, ha convertido al país en una potencia en Oriente Próximo. Junto a eso ha cultivado una relación muy cercana con Rusia y especialmente con Vladimir Putin. Eso ha convertido a Turquía en el principal intermediario en la guerra de Ucrania entre ucranianos y rusos y en el puente que Occidente emplea para relacionarse con Rusia desde que dio comienzo la invasión. Para Estados Unidos y sus socios europeos, Erdogan es hoy lo más parecido
no sé cómo decirlo, a caminar con una piedra en el zapato. Ha bloqueado la expansión de la OTAN, lo vimos con el caso de Finlandia y Suecia del año pasado, y es uno de los principales apoyos políticos y económicos del régimen de Putin. Una Turquía que se incline un poco más hacia Europa y hacia la OTAN supondría un cambio sustancial para el equilibrio de poder mundial. Eso mismo era con lo que fantaseaban en Washington y en Bruselas hasta el domingo, dando prácticamente por hecho que Erdogan se marchaba y que con Kılıçdaroğlu todo cambiaría. Pero no contaban con que esa asertividad internacional complace mucho a los votantes turcos. Muchos de ellos, si ponen en la balanza los problemas económicos que sin duda tienen y el relieve que Turquía ha adquirido en el mundo, se quedan con lo segundo. A fin de cuentas, lo primero se puede invertir, pero lo segundo es difícil de conseguir. Que Erdogan ejerza un control casi absoluto sobre los medios de comunicación, la judicatura, el Banco Central y otras instituciones lo ven como un asuntillo menor. En Turquía la democracia, al fin y al cabo, siempre ha sido débil. El país ha tenido varios golpes de Estado y el gobierno siempre ha estado tutelado de una u otra manera por las Fuerzas Armadas. Lo veíamos en aquel programa que hice sobre estas elecciones hace 2 semanas. El valor que le dan los votantes de Europa Occidental a la institucionalidad democrática no es el mismo que le dan los votantes turcos. Erdogan les dice, en definitiva, les dice exactamente lo que quieren escuchar. Por esa y por ninguna otra razón, lleva 2 décadas en el poder. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Rafael, que es de Valencia y que nos habla de la campaña de Podemos contra Mercadona. Mandaba el audio a colación por el tema que está viendo con Juan Roig sobre los de Podemos, cómo se están metiendo con él y con Mercadona. Quería comentar un tema que poco se está hablando por lo que estoy viendo. Voy a retratarme un poco para poner en contexto. En 1986, el Valencia Club de Fútbol tuvo una escisión de una de sus secciones que fue lo que ahora es el Valencia Basket, un equipo de baloncesto que lleva desde 1986, con más o menos éxitos, y no ha ido mal. No es el Real Madrid o el Barcelona, pero es mejor que el Estudiantes. El tema está que en el 2014 se quedaron con los derechos federativos del Ros Casares, un equipo femenino de baloncesto que la federación no le permitió permanecer en primera división y tuvieron que empezar desde la tercera o cuarta categoría, si no me equivoco, del baloncesto femenino. La semana pasada el Valencia Basket femenino ganó la liga de primera división del baloncesto femenino. Lo digo porque todas estas que se la dan de feministas y tal, Juan Roig ha hecho más por las mujeres, haciendo que un equipo de baloncesto valenciano gane la liga, que todas estas que se les llena la boca de feminismo, ya que ha conseguido que mujeres que en Valencia a lo mejor nunca podrían llegar a nada en el baloncesto profesional o tendrían que irse de la ciudad, han conseguido ganar un título. A eso habría que añadir también la rehabilitación de la iglesia de los Santos Juanes, que está ahora en plena restauración, la de San Nicolás de Bari, que está considerada la Capilla Sixtina Valenciana, y otras obras de envergadura que está haciendo la Fundación Hortensia Herrero, que es la mujer de Juan Roig, unido también a la Maratón de Valencia, que ahora están batiendo récords, que está todo pagado por Juan Roig. Lo comento porque yo no conozco a Juan Roig en persona, pero si él tiene una empresa que funciona, que está dando trabajo y que encima esos beneficios los está utilizando para ayudar un poco a la sociedad, o simplemente que esos beneficios se noten en la sociedad en la que él vive, no le encuentro ningún mal. O sea, aquí solamente se ve la envidia de los de Podemos y de sus aliados. Y nada, solo quería decir este comentario porque creo que me parece curioso que poco se ha hablado del tema del baloncesto femenino y de cómo, gracias a Juan Roig, un equipo de aquí ha conseguido ganar la liga. Un saludo y muchas gracias por el programa. Esto de que los de Podemos ataquen a Mercadona no es nuevo. De vez en cuando vuelven sobre el tema. Algo similar le sucede con Inditex. Muchos se preguntan por qué. ¿Por qué con la cantidad ingente de empresas que hay en España les dé justo con estas dos, que en tantos aspectos son ejemplares? Porque sus dueños, Juan Roig y Amancio Ortega, pues son 2 casos de superación, de partir de cero y de construir una empresa muy rentable. Bueno, y en el caso de Inditex, además, extraordinariamente internacionalizada. La razón por la que atacan a estos 2 empresarios es porque son 2 marcas muy conocidas. Vamos, todos los españoles hemos comprado alguna vez en Zara o en Mercadona, y porque les pueden poner cara, nombre y apellidos a sus dueños.
Si miramos el IBEX 35, que es el selectivo de la Bolsa de Madrid, en el que figuran las empresas más capitalizadas, es decir, las más grandes de España, nos encontramos con que todos son sociedades anónimas, propiedad de mucha gente, a menudo de fondos internacionales. En ese es el caso de, qué sé yo, de Repsol, de Telefónica, de Iberdrola, de Naturgy, del Santander, del BBVA. La mayor parte de las veces solo conocemos los nombres de sus directivos, que no dejan de ser personal contratado, empleados, vamos, pero no sus dueños. Las marcas se conocen, indiscutiblemente, todo el mundo conoce la marca Telefónica o Movistar o qué sé yo, Repsol, ¿no? O BBVA, pero no puedes señalar a una sola persona como dueño. En el caso del Santander está Ana Patricia Botín, eso es cierto, pero su participación es pequeña, es inferior al 1% de la entidad. Aún así, Ana Patricia Botín trata de tener la fiesta en paz y de vez en cuando recuerda que ella es rica, sí, pero claro, también muy ecologista y muy feminista. Eso le ha librado hasta la fecha de críticas podemitas. Pero ni Ortega ni Roig quieren pasar por el aro. Pues tampoco les hace falta, ¿eh? Son los dueños mayoritarios de sus empresas. Ortega es el dueño del 60% de Inditex y Juan Roig es el dueño del 50% de Mercadona. Su mujer, Hortensia Herrero, tiene otro 30% y el resto está en manos de su hermano Fernando y en Autocartera. Fernando Roig es el presidente del Villarreal, los futboleros le conoceréis, y tiene una fábrica de cerámica muy conocida y en Villarreal que se llama Pamesa. Mercadona no cotiza en bolsa. Es una empresa privada en el sentido anglosajón del término. Inditex sí que lo hace, pero el control no se le puede escapar a Mancio Ortega. Claro, eso implica que los dos casos son dos empresas atadas a dos hombres de carne y hueso, ambas de distribución y por lo tanto muy cercanas al consumidor, y que además han crecido mucho en los últimos 25 años. Desde el punto de vista de esta gente de Podemos, son las víctimas perfectas, porque les permiten encarnar en dos individuos todos los males. Dos hombres blancos heteropatriarcales que han hecho una fortuna. No importa que sea por sus propios méritos, ya que Podemos no cree en los méritos, los considera algo propio del liberalismo. Eso sí, si no hay mérito de por medio tampoco les gusta. El año pasado cargaron contra Marta Ortega, la hija de Mancio Ortega, porque su padre, que ya tiene casi 90 años, pues ha ido dejando en ella poco a poco la gestión de la empresa y ya se convirtió en presidente el año pasado. Le montaron una formidable campaña, porque el padre la había colocado como presidenta de la compañía que le pertenece. Decían que eso no era meritocrático. Vamos, que se agarran a cualquier cosa. Que da igual lo que hagan porque les van a atacar igual. Ortega hace generosas donaciones a la sanidad pública, pero no les gustan esas donaciones porque lo consideran caridad. Roig despliega una labor admirable de promoción de las empresas emergentes, con la plataforma esta que tiene, Lanzadera. Es una incubadora de empresas que tiene la sede en Valencia, en un edificio en el mismo puerto de Valencia, y apoya el deporte, como bien nos ha contado Rafael. Pero tampoco les gusta. Les atacan con los salarios que pagan y las condiciones de trabajo en sus establecimientos, pero eso tampoco les funciona. Ya que al menos Mercadona es la cadena de supermercados que mejor paga y que más estabilidad laboral ofrece a sus trabajadores de todo el sector. De hecho, en Mercadona algo así como el 60% del personal es femenino, pero también les da igual. La cosa va de encarnar el mal en alguien y señalar a ese alguien. La pena para ellos es que tanto Amancio Ortega como Juan Roig sean dos trabajadores impenitentes que llevan una vida privada muy discreta, dedicada al trabajo. Si a cualquiera de los dos nos los cruzásemos por la calle ni lo advertiríamos. No encajan con el plutócrata de la propaganda marxista. Ya sabéis, el rico ocioso, con barriga, chistera y puro, que esclaviza a los empleados y que es un manojo de vicios. Vamos, que ni Roig ni Ortega se dedican a la vida muelle con su yate en Montecarlo, encadenando botellas de champán en compañía de mujeres de moral distraída. Eso es lo que les gustaría a los de Podemos. Pero vamos, no olvides que los de Podemos piden a los suyos creer, no les piden saber. Bien, seguimos con Israel, que nos habla de los candidatos de Bildu y de la responsabilidad civil de los que han cometido atentados. Y me gustaría hacer un comentario al hilo de tu vídeo sobre la presencia de terroristas en las listas de Bildu. Nos dicen las televisiones que, con independencia de la condena moral que nos puedan merecer estas personas, pues han cumplido sus penas de cárcel de una u otra forma, con más o menos triquiñuelas, y que digamos que sus deudas con la sociedad están saldadas. Bien, esto es rigurosamente falso, dado que las condenas, las sentencias, no incluyen solamente penas de cárcel, sino también el pago de responsabilidades civiles. Los etarras tienen que responder ante sus víctimas, ante las personas que han dejado heridas, mutiladas de por vida, viudas, huérfanos, tienen que responder con responsabilidad civil, tienen que resarcirles económicamente. Y es táctica de ETA el negarse sistemáticamente a hacer frente a estas indemnizaciones.
Para ello recurren pues, a todos los trucos al alcance de los delincuentes, pues como es declararse insolventes o bueno, pues no tener ni bienes ni ingresos a su nombre. Hace unos años el Estado resolvió, yo creo que acertadamente, anticipar con los impuestos de todos las indemnizaciones para tratar de paliar las situaciones un poco desesperadas que vivían muchas víctimas y después dedicarse a perseguir ya con la justicia a los etarras para que estas indemnizaciones que se habían anticipado, cobrarlas. No creo que a nadie sorprenda que en los últimos años la diligencia de la justicia a la hora de reclamar las indemnizaciones pues ha sido más bien inexistente. En este contexto me gustaría recordar que la indemnización récord por un atentado de ETA se la llevó un político del PSOE, Eduardo Madina, que ahora adopta un tono muy conciliador. Este señor recibió 3 millones de euros. Por darle contexto, son 25 veces lo que recibió la vida de un guardia civil con tres hijos. Y bueno, evidentemente tuvimos que adelantar los 3 millones los españoles con nuestros impuestos porque ETA manifestó que su intención de pagar los 3 millones el día del juicio final por la tarde. Estaría muy bien el señor Madina, que habla de que todos tenemos que vivir juntos y pasar página y tal, pues que renunciara a la indemnización, porque así terminaría la reclamación patrimonial a los etarras de su atentado. Entonces sería un gesto muy bonito de reconciliación, pues decir, no persigan patrimonialmente a estos señores, yo renuncio a mi indemnización, reintegro los 3 millones a las arcas públicas. No creo que a nadie sorprenda que esto no vaya a pasar. Y ya digo, esto de que los etarras han cumplido sus penas con la sociedad y tal, bien, es rigurosamente falso. Es otra mentira de las teles. Bueno, Israel, peor aún que no haber satisfecho el pago de la responsabilidad civil derivada de sus crímenes, es el hecho de que muchos de ellos ni se han arrepentido ni han pedido perdón a sus víctimas. Puede parecer una tontería sin importancia, un trámite innecesario. No, en absoluto. A ver, creo que es algo de una importancia capital el arrepentimiento, en serio lo digo. En la vida todos podemos cometer un error. Bueno, y de hecho todos cometemos errores, a veces de forma involuntaria, pero otras veces intencionadamente. Con el tiempo nos damos cuenta del error y lo primero que hacemos, al principio en nuestro fuero interno, es arrepentirnos y dolernos por el error. Luego lo reconocemos públicamente y si le hemos hecho daño a alguien, le pedimos disculpas sinceramente, disculpas de corazón. Esa persona puede o no aceptarlas, pero lo importante es que el arrepentimiento, el dolor de los pecados del que hablan los teólogos, es lo más importante, porque si te has arrepentido de algo es muy improbable que vuelvas a hacerlo. En el caso de esta gente, tal vez debería decir gentuza, los errores que cometieron costaron vidas humanas, mutilaciones, privaciones de libertad, niños huérfanos e infinidad de maldades. Pero muchos se niegan a reconocerlos como errores, a lo sumo como una estrategia fallida, que en un momento dado recondujeron porque les interesaba hacerlo. Ya sabes, esa arrogancia chulesca de algunos etarras en las vistas orales de los juicios o cuando han salido de prisión después de cumplir condena. De cualquier modo, si algunos salen elegidos y aún no han satisfecho el pago por sus atentados, es misión de la sociedad civil recordar al Estado que recupere ese dinero. Ya no podrán decir que son insolventes. Se les interviene el salario y a otra cosa, aunque eso supongo que ya lo tendrán pensado. Seguimos con Juan, que me pide unos consejos de productividad. Hola Fernando, quería hacerte una pregunta algo más personal y es básicamente que ¿cómo eres tan productivo? O sea, ¿cómo te las apañas para hacer la contrahistoria, la contracrónica, escribir libros, dar conferencias, etcétera, etcétera? Entonces, pues nada, quería saber que si tienes alguna rutina o, bueno, que nos des algún consejo a los contraescuchas para poder ser tan productivos como tú. Y nada, muchas gracias y un saludo. Pues mira, Juan, yo soy productivo por 2 razones al alcance de cualquiera. La primera porque le echo muchas horas al trabajo. La segunda porque no pierdo el tiempo. Me levanto a las 9 de la mañana y no paro hasta eso de las 11 o las 12 de la noche. Paro a comer media hora, a cenar otra media y salgo a dar un paseo de 1 hora aproximadamente por la tarde. El resto del tiempo lo dedico a trabajar. Tratando de siempre de organizarme lo mejor posible para que me dé tiempo a leer, a documentarme, a redactar, a grabar, a postproducir. Gracias a eso puedo hacer todo lo que hago.
Me ayuda el hecho de que no me gustan los bares, no me gusta salir de noche y no me gusta el fútbol. Esas son 3 esponjas de tiempo que a mucha gente le entretienen, pero a mí no, así que empleo ese tiempo en trabajar. En esto del trabajo cada uno es un mundo y cada uno debe encontrar los modos que mejor le vayan. Lo que vale para mí no vale para todos, pero hay algunas cosas que sí son aplicables a todo el mundo, porque las horas que tiene el día son las que son, 24, y de las cuales 8 deberíamos pasarlas durmiendo. Lo primero es que el trabajo que hagas te guste. Esto es importantísimo. Si no te gusta, es más difícil ser productivo. Y lo segundo es evitar las pérdidas de tiempo. Las distracciones son las primeras enemigas de la productividad. Ya sabéis, el teléfono, internet, las notificaciones del móvil, los WhatsApp. Bueno, y en el caso de las oficinas, las malditas reuniones, que no suelen servir para nada, en un 99% de las ocasiones. Yo trato de no distraerme, centrándome en lo que estoy haciendo. Me sumerjo en ello y no pienso en otra cosa. De hecho, me molesta a veces hasta que me llamen. A veces silencio el teléfono y lo dejo abandonado por casa si no hay tentaciones de responder. Yo siempre trabajo con música. Eso es otro de los trucos que utilizo. Hay gente, en cambio, que no la música le distrae, pero para mí es fundamental. Sin música me cuesta más concentrarme. A veces me es imposible. Por música hay que entender buena música. No un reggaetoneo, que estará muy bien para bailar, pero no para concentrarte. Las contras las musicalizo con música de primera, como bien sabéis, la misma música con las que las he preparado previamente. El resultado final de cada programa es que no es más que una versión en miniatura de su preparación durante varias horas. Pero vamos, lo principal es sentarte y ponerte a trabajar sin aplazamientos ni excusas. Con eso ya tienes la mitad del trabajo hecho. Bien, pues vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla de Gustavo Petro. Un inepto gobernante que vende revolución cuando la gente quería y quiere soluciones está en una cuenta atrás, a no ser que se dé un autogolpe o que no exista oposición. Gustavo va arruinando a los colombianos entre mamarrachadas balconeras, camino de su sustitución por otro inepto que prometa soluciones. El narco, la pobreza, la guerrilla, la inflación y un presidente exguerrillero en un gobierno sin músculo económico. A Gustavo los problemas le asedian y le reconocen como primus inter pares. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 16 de mayo, mañana 17, y estará de vuelta. Hasta mañana.